Seguimos con la doctora Cecilia Serrano y recién interrumpimos tus hermosas palabras sobre creatividad, que bueno, las retomamos ahora a ver cómo seguimos. Estábamos con el proceso creativo, que realmente es un proceso porque tiene varias etapas. Si uno los analiza científicamente, el proceso creativo tiene una etapa de poder interactuar desde mi conocimiento con el conocimiento externo para poder generar una idea, ¿sí? Esa etapa es una etapa de mucho esfuerzo mental, en donde se generan múltiples ideas, en donde el creativo intenta tener una idea casi obsesiva hasta que le llega esa idea a la mente, y es lo que se llama fase de eureka, ¿sí? En donde aparece esa idea. Uy, se me prendió la lamparita. Se prendió la lamparita y ahí aparece. Y lo importante ahora acá es que muchas veces esas ideas aparecen en el reposo, con el descanso. Entonces, cuando uno quiere crear, lo ideal es tener un ambiente óptimo, una idea, perseguirla desde la perseverancia hasta que sale, pero es importante el descanso en el creativo, porque muchas veces en un adecuado sueño o en un importante ambiente de relajación aparecen las ideas, ¿sí? Entonces, es un proceso que lleva múltiples fases, una fase activa, digamos, y una fase más relativamente pasiva, que no es tan pasiva, que tiene que ver con el reposo, donde salen muchas ideas. Viste que a veces después de dormir te aparecen las ideas. Oh, sí. Incluso en medio de la noche, que a veces estás en un intermedio, en un estado alfa y aparece una idea y te tenés que levantar, y el creativo se levanta y la tiene que plasmar en una hoja. Exacto. Y anotarlas. Bueno, eso tiene que ver con que el cerebro tiene en reposo redes y circuitos que no están tan en reposo, siguen trabajando. Pero es necesario ese tipo de redes, porque llevan a todo este proceso creativo. Que después el creativo lo que hará es ver cómo elabora, cómo lleva a cabo esa idea, que también es otra parte del proceso, cómo la ejecuta y cómo la difunde, para que esa idea trascienda, ¿no? Ahora, esto de los creativos, que vos decís que de acuerdo al conocimiento que tiene la persona, es el nivel de creatividad. O sea, eso que decimos habitualmente, todos tenemos un artista, un creativo dormido adentro y lo que tenemos que hacer es despertarlo. ¿Cómo es eso? Eso es verdad, es relativo. ¿Mítico o no? No, para nada. Todos podemos ser un poco creativos, de hecho lo somos, ¿no? Puede ser creativa. Creativa es eso, la capacidad de generar diferentes cosas, ¿no? Cosas nuevas y que trasciendan. Puede ser creativo, como se ve a veces en los libros de neurociencia, pero que se hacen este tipo de ejemplos. Puede ser creativo un ama de casa con 10 pesos, ¿sí?, en el bolsillo, y poder realmente dar de comer diferente a sus hijos todos los días, con una calidad y cantidad, solo con 10 pesos, por ejemplo. Es una forma de decir. Puede ser creativa un albañil, puede ser creativo un investigador con los proyectos que hace. Puede ser creativo desde lo estético, o por ejemplo con la generación de un nuevo concepto. El creativo es eso, hay muchas formas de expresar la creatividad. Obviamente la creatividad que uno está acostumbrado a ver es la que trasciende socialmente. Claro. Es aquel que trasciende en la genialidad. Eso es otro tema también, ¿no? Que también es un rol muy importante del hemisferio derecho, pero todos podemos ser creativos, de hecho lo somos, ¿no? ¿Y los genios cómo es? ¿Cuál es el tic? Es muy difícil. Diferente que tiene el genio. A veces las neurociencias no pueden responder todas las preguntas, ¿no? Pero bueno, la genialidad tiene que ver con el talento, ¿sí? Y el talento también es una función más inherente del hemisferio derecho. O sea, en esos estudios, por ejemplo, en estudios en neurociencias, lo que se hizo para ver creatividad y talento es, por ejemplo, utilizar a estudiantes universitarios, hay estudios en múltiples universidades de afuera, talentosos, creativos, muy talentosos, versus aquellos que no son tan talentosos. Y se vio que, por ejemplo, tenían diferentes ritmos cerebrales con predominio del hemisferio derecho. O sea que el talento todavía está en discusión cuál es la base neural y qué es lo que hace que sea alguien más talentoso o más genio que otro. Tiene que ver con la memoria, eso también. Tiene que ver con memorias, tiene que ver con las memorias del pasado, tiene que ver con la inteligencia fluida. Se ha asociado que la creatividad y el talento tiene que ver más con una función prefrontal que con la inteligencia en sí misma medida por el VAIS. O sea, una persona puede ser muy creativa, pero
si uno le toma un test de inteligencia, puede no ser demasiado inteligente, medida por ese test. Claro. O sea, por ejemplo, una persona que tuvo 2 años de escolaridad y mide bajo en un test de inteligencia, básica, medida por pruebas como el BAIS, sin embargo, puede ser altamente creativo en otras cosas. Uh-huh. ¿Sí? Tiene que ver también con el concepto de las inteligencias múltiples. Claro. No tiene que ver solo con encasillar la inteligencia bien estática. Hoy hay inteligencias musicales, hay inteligencias artísticas, hay inteligencias del movimiento, como Messi, como Julio Boca. O sea, hay talentos que tienen que ver no con lo que mide específicamente un test cognitivo. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, te quería preguntar algo específico, ¿no? Que tengo acá anotada la pregunta y no me la quiero olvidar. La productividad artística de un paciente. Estamos hablando de pacientes de Alzheimer. Sí. ¿Se deteriora en la medida que avanza una enfermedad o esa enfermedad? Sí. ¿Y cómo se evaluaría su representación si su obra es más abstracta? Que es un poco lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Pero la obra es excelente, o sea que deja de ser de alguna manera la figuración que él trabajaba anteriormente y empieza a trabajar en lo abstracto, pero lo abstracto es excelente. ¿Cómo lo tomarías a eso? Sí, en primer lugar, eso que hablamos desde lo neurobiológico, que es necesario todas esas estructuras cerebrales para funcionar adecuadamente, derecha, izquierda. Hay gente que es más derecha para pintar más izquierda, digamos, y todo lo que es lo visoespacial, básicamente se devasta en la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? En la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, que va afectando las cortezas temporales, occipitales y parietales. Entonces el paciente, desde el inicio de la enfermedad y muchos años previos que nadie se dio cuenta, comienza a desestructurar los aspectos visoespaciales, la figura a fondo, las líneas, las perspectivas, y eso se plasma en la obra, en lo que está haciendo, en la productividad. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que sí, que va devastando la habilidad de crear, ¿sí? Y de generar nuevas cosas desde lo perfecto visoespacialmente, ¿no? Empieza a tener, a medida que avanza la enfermedad, una regresión hacia estructuras más aniñadas, hacia deformación de lo que es la distorsión de la figura humana, hasta llegar a dibujos aniñados, en donde la figura humana, como lo hablábamos fuera del aire, la figura humana se distorsiona, ya prácticamente cuando quiere crear un rostro humano no se identifica ni siquiera el género, ni la edad, ni la representación empática de esa escena. El paciente empieza a tener condensación, a veces, sobre todo se ven estadios avanzados, que pinta sobre lo pintado, ¿no? Y hace como rulos y no sale de esa situación, no lo puede resolver. Hay una dificultad digamos, o sea, hay una pérdida de las perspectivas, de las figuras, de los fondos, los contrastes, las sombras, y la utilización de colores cada vez más tenues. Esos rulos que me hiciste acordar a lo que hablábamos también antes, que tenían que ver con los tejidos, que yo te comentaba que por la rama de mis abuelos italianos, ella era una gran artista y una gran tejedora, y tenía su arte, lo ponía en el hilo específicamente. Y bueno, cuando empezó a tener las problemáticas de Alzheimer, empezó a achicar el elemento que ella hacía, que bueno, que obviamente si alguien quería ponerse algún saquito que ella hacía, no le entraba. Y después empezó a hacer esos rulos que acabas de decir. Claro. Pero ella no se daba cuenta, ella seguía tejiendo feliz, y lo que ella hacía eran bollos de hilo, y los que sufríamos éramos lo que veíamos que es lo que ella hacía, pero ella ni se daba cuenta. Claro. Eso tiene que ver con absolutamente lo que es la enfermedad de Alzheimer. Tiene que ver, claro, con fenómenos de condensación, o sea, que es eso de no poder salir y no poder resolver. Se ve en los estadios muy avanzados. La enfermedad de Alzheimer pasa por los diferentes estadios, tiene 3 grandes estadios, en donde al inicio puede haber incluso productividad pictórica,
de hecho es muy importante para el abordaje terapéutico desde la arteterapia. Pero a medida que avanza la enfermedad, por ejemplo, al principio le cuesta copiar, ¿sí? La copia. Después la generación mental de una representación mental de lo que quiere, porque ya empieza a olvidar que una manzana era una manzana, cómo era la forma, claro, cómo era el color. Y lo que va preservando es eso que tiene que ver con el control, con la memoria motora, que es lo que le pasaba a tu abuela. Claro. Tu abuela conservaba, por ahí tenía una pérdida de la memoria, tenía una pérdida de los diferentes tipos de memoria, pero preservaba la memoria procedural, que era la memoria del cómo hacer las cosas. Ella tenía el movimiento automático del tejido, pero no podía salir de ahí. Porque no podía pensar. Porque no podía pensar, pero tenía, digamos, el procesamiento más básico, que es el procesamiento motor. Y eso habitualmente en una es lo que se va preservando. Que va haciendo la obra y la va repitiendo, siempre haciendo lo mismo. ¿Tiene que ver con esto también o no? No precisamente. El artista que comienza, por ejemplo, que tiene una enfermedad mental y comienza a repetir lo mismo en cada una de sus producciones, la misma situación o la misma figura o el mismo cuadro inclusive, con los mismos colores, tiene que ver más con un fenómeno de perseveración, que muchas veces se asocia más a no dificultad de la memoria motora, sino más a un trastorno psiquiátrico asociado, como por ejemplo una conducta obsesiva compulsiva. Como hemos visto, por ejemplo, de Chirico, que tenía, pintaba estructuras ovoideas todo el tiempo en sus producciones. Se pensaba que él sufría de una especie de migraña o de epilepsia del lóbulo temporal, con una actividad repetitiva, por ejemplo, ¿no? Y con esas ciudades vacías. Totalmente. También. Siempre en general tendía a pintar lo mismo, ¿no? Eso habla un poco más de lo neuropsiquiátrico, que también tiene mucho que ver, es lo que hablábamos del mundo interno de la persona. O sea, ¿En qué se basan los diagnósticos médicos frente a una obra? Claro. En primer lugar, los médicos que hacemos neurología, como en mi caso, y neurociencias cognitivas, el diagnóstico de una enfermedad neuropsiquiátrica lo hacemos de una manera más habitual, que es desde la anamnesis, lo que nos reporta el paciente, lo que nos reporta el informante, un test neurocognitivo y una imagen, resonancia y estudios funcionales. El diagnóstico a través del arte es un diagnóstico complementario, ¿sí? Es un dato más que aporta, pero no es diagnóstico, ¿verdad? Aparte de los estudios. Claro, es como un estudio complementario más, como yo puedo analizar una resonancia magnética o un SPECT o un PET. O sea, el aporte es valiosísimo que nos da a través de, sobre todo, la productividad pictórica. Es muy valioso, pero es un dato más. Es una herramienta más. Es una herramienta más y muy valiosa. Yo he tenido pacientes, que lo hemos hablado fuera del aire, que básicamente el debut de un cuadro cognitivo en la vida adulta ha sido el cambio en la manera de pintar. Claro. Y eso motivó la consulta. Ella no se daba cuenta, porque a veces enfermedades mentales cursan con anosognosia, o sea, pérdida de la capacidad de darse cuenta de lo que le pasa. Eso habla de enfermedad. Claro, claro. Y básicamente es traída a la consulta por su hija, porque me decía, mi mamá pinta diferente. Digo, ¿cómo es que pinta diferente? O no tiene ganas de pintar. Claro, pero en el caso ese pintaba diferente, hasta se había olvidado de comer, de una manera cuasi obsesiva. Tal es así que voy al atelier, era una profesora de Bellas Artes, voy al atelier y su atelier estaba pintado de colores intensos, rojos, azules y lleno de insectos. Esa paciente estaba pasando por un periodo psicótico, ¿sí? Y la verdad era precioso lo que estaba pintando, que eso es otra de las cosas que uno ve, ¿no? Pero el entorno a ustedes ya les daba la referencia totalmente. De lo que le estaba pasando. Eso fue el motivo de consulta de la hija, y ella obviamente desconocía lo que le estaba pasando, y fue una demencia del lóbulo frontal, una variante izquierda, que se ve a veces en muchos casos, a diferencia del Alzheimer, el realce de la productividad y la creatividad, dejando libre el hemisferio derecho, que es algo de que habíamos hablado. Vamos a cortar un poquitito de nuevo, vamos a pasar el teléfono para los que quieran preguntar, 4899-1623, y respondemos todas las preguntas. Y nos vamos a una tanda y después seguimos. Radio Palermo 94.7.
Producciones independientes.